Su presencia en la Patagonia no siempre fue la misma. Vino lo que fue la conquista del desierto y ahí perdimos hasta estrofas que también hacían alusión a los pueblos originarios que no están en el himno argentino. Una historia muy rica y la verdad un privilegio, ¿no? Bueno, se llama Sanssouci, que significa sin preocupaciones. Preocupaciones hemos tenido muchas, pero por otro lado, una vida muy rica. Hola, ¿cómo están? Junto a Nati estamos listas para emprender un nuevo viaje. ¿Y ustedes? Les anticipamos que será maravilloso. Si tenés ganas de charlar un rato, acordate que nos podés buscar en Facebook, como Historias de Aquí y de Allá. Como les decía, el capítulo de hoy será especial. Nos vamos a remontar a un pasado, pero es un pasado que no quedó en el tiempo. De lo contrario, mediante lo que conoceremos hoy, nos daremos cuenta que está más que vivo. Los protagonistas son los pueblos nativos. Nuestro objetivo será llegar a un lugar sagrado. Se llama Loma Torta. Allí descansan los restos de los ancestros de la etnia Gununa Kuna, popularmente conocidos como tehuelches. Se encuentra en Gaiman, en el valle inferior del río Chubut. Para acceder a él, habrá que caminar por un sendero. Y probablemente, si nos lo permiten, podamos presenciar alguna ceremonia típica de la comunidad. Vamos, Rubén Romero Sayhueque y los hermanos Mapuche Tehuelche nos esperan. Bueno, Marito. También, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias Me alegro. por recibirme. No, Mari por favor. Mari es un saludo típico cuando uno se acerca y habla con la comunidad mapuche y tehuelche. Me dijeron que hay un lugar sagrado que Sí. se llama Loma Torta. Falei, es así, es acá, sí, esto es Loma Torta, el lugar, un sitio arqueológico sagrado, donde hay un enterratorio múltiple, donde hay más de 20 restos tehuelches de más de 350 años, así que como es un lugar sagrado, nosotros sí o sí necesitamos hacer una pequeña introducción con una ceremonia para que podamos pedirles el debido respeto a este lugar, ¿sí? Así que un poco los voy a invitar a eso. Bueno, me encanta porque aparte con esto de conocer Loma Torta vamos a poder aprender mucho más sobre esta cultura. Vamos para la ceremonia entonces. Pasemos adelante, por ahí. Gracias. Ricardo, recién compartíamos esta ceremonia y además de poder disfrutarla, me surgían muchas preguntas. Primero, quiero que me cuentes quiénes son los tehuelches y mapuches y por qué es tan característico de Chubut y en la Patagonia. Sí, compartimos ahí lo que te decía, el permiso para empezar a realizar lo que tenemos pensado hacer, ¿no? Y precisamente transmitir nuestra cultura. Sabemos que nos falta mucho por ahí ir recuperando y reivindicando, tomando conciencia, decimos nosotros, reaprendiendo de lo nuestro, porque estamos reaprendiendo. El poder sembrar, enseñando la lengua a nuestros hijos o a las nuevas generaciones, es el camino. Particularmente en nuestra comunidad creemos que, y me parece que es así, la lucha nuestra de los pueblos originarios es cultural. Me parece que si nosotros recuperamos nuestra cultura vamos a estar haciendo lo principal que tenemos que ser como originarios, ¿no? Y creo que es lo mejor que podemos hacer por nuestros ancestros, por nuestros antepasados que nos legaron esta cultura tan rica, ¿no? En todo sentido.
justamente sobre eso, digamos, en cuanto a territorios, los tehuelches estaban solo acá en Chubut, estaban solo en la zona de costa, iban para la cordillera. Sí, ellos tenían sus movimientos, dado que eran como, al ser cazadores, recolectores, ellos se trasladaban de región en región. ¿Qué cazaban? Y ellos particularmente su alimento principal era lo que hoy decimos, aún tenemos, ¿no? esos animales ancestrales que son tanto el ñandú como el guanaco, lo que ellos también sacaban del mar, del afquén, como decimos nosotros, de los ríos. ¿Y era solo para alimentación o también utilizaban el pelaje? Sí, ellos aprovechaban. Está bueno la pregunta que me haces, si aprovechaban todo, absolutamente todo de un animal cuando desde el momento en que ellos lo cazaban, aprovechaban tanto su sangre como su cuero para hacer quizás quillango. ¿Qué es un quillango? El quillango viene a ser como un macún, que hoy nosotros le decimos macún, que es un poncho como una capa de cuero. Usaban también sus tendones para poder coser, para poder unir, usaban sus tendones, que eran muy resistentes. Y Ricardo, ¿cómo eran las casas? ¿Cómo se habitaba? ¿Cómo tenían ellos? ¿Utilizaban también a lo que cazaban, los animales? Hacían uso prácticamente de todo, ¿no? Los animales que cazaban, y así hacían sus toldos, que eran muy fácil de poder instalarlo y también de levantarlos cuando ellos decidían trasladarse a otros lugares, así que en general sí vivían en tolderías, sí. ¿Qué estás haciendo? Estoy hilando. Pero hilas. Hoy hilo lana de oveja porque el guanaco está prohibido. Ajá. Yo soy artesana, entonces como artesana tengo el permiso para hilar la lana de guanaco por lo de fauna, porque hoy lo maneja fauna. Eso era el alimento de nuestro antiguo. ¿Y quién te enseñó eso? Esto me enseñó mi mamá, que cuando yo era chica, antes de jugar con una muñeca, el uso era nuestro juguete. Hay muchas cuestiones que fueron pasando de tradición en tradición, ¿no? De generación en generación, mejor dicho. Así es, Feley, así es. Es la transmisión. ¿Qué es Faley? Feley significa así es. Así es. Así es. Su presencia en la Patagonia no siempre fue la misma numéricamente hablando. ¿Qué pasó en el tiempo que fueron perdiendo territorio? Y en un momento, hasta unos ciertos años atrás, antes de que se creara lo que es Argentina hoy como país, nuestros hermanos, como siempre, fueron colaboradores tanto como lo fue con San Martín, anduvieron los hermanos y colaborando. Hasta 1810 éramos respetados y considerados como argentinos, ¿no? O respetados al menos. Luego vino lo que fue la conquista del desierto, y ahí perdimos hasta estrofas que también hacían alusión a los pueblos originarios, que todavía no están en el himno argentino. Me parece que hay que hacer un revisionismo histórico desde hoy, desde la democracia. Me parece que hay que retomar, ¿no? Para que empecemos a transitar el camino de la verdad, ¿no? Yo sé que va a ser muy paulatino todo, porque no es un proceso largo, pero la sociedad, los hermanos, las comunidades, cada vez tenemos más conciencia de lo que pasó antes, y entonces es un proceso, ¿sí? Y en esta conquista, ¿cómo consideran ustedes, cómo lo ven hoy con lo que han estudiado, qué ocurre? ¿Qué sienten que fue en concreto, ¿no? ¿Qué pasó? Y es parte de la historia que tratamos nosotros de rescatar, la verdadera historia, ¿no? Como pueblo originario hemos sido desplazados de los lugares, de las comunidades, de los lugares donde estaban, ¿no? Y siempre la sociedad nos vio como perdedores, porque siempre nos tuvo en el último escalón, como mano de obra barata, para hacer los trabajos que otros no querían hacer.
de morir en los campos de los terratenientes, a veces sin un sueldo. Por eso cuando hablan de desaparecidos, también creo que deberíamos estar incluidos en eso histórico que es, ¿no?, la memoria. Mi mamá, sus hermanos también fueron apropiados, ¿no?, de chiquititos para ser criados por familias. En el caso de mi mamá, por una familia inglesa. Mi mamá hablaba perfectamente en inglés, no hablaba castellano cuando se casó con mi papá. Jamás la mandaron a la escuela para que no tenga contacto con sus padres ni con sus hermanos. Y todo eso a veces, yo digo, tiene que haber un momento de reivindicación. Y es bueno que ustedes estén acá también para escuchar nuestra voz, porque no siempre se nos da un espacio. Pedimos al Estado que realmente nos haga figurar también como un genocidio, un exterminio de nuestro pueblo, ¿no? En el año 37 fuimos desplazados de Nahuelpan. Nos quemaron todo. Los que no pudieron escapar fueron quemados en su ruca, en su casa. Los abuelos que no pudieron escapar fueron quemados. Muchos no quieren escuchar la verdadera historia porque aparentemente es una sociedad muy sensible, entonces no le gusta escuchar. Ahora, si la cuenta un blanco, tal vez pongan oído, presten pilún, el oído, pero si lo contamos nosotros con nuestro propio, tal vez no dolor, porque yo creo que mi mamá está acá y todos los antiguos también en este momento acá que nos rodea, el sol, todo, nos da esta fuerza para poder decir estas cosas. Estamos presentes, estamos luchando, estamos vivos. Qué generosos que son. Y qué afortunados nosotros de poder conocer más allá de los libros, la cultura y tradición de los primeros habitantes de estos suelos en primera persona. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa frase que dice que las palabras se las lleva el viento? Entonces, para bien o mal, las cosas hay que dejarlas asentadas por escrito. La fuerza que tendrá su legado. Que pasaron los años y, como bien corresponde decirlo, el mapuzungún, que es el sistema de comunicación mapuche, siendo una lengua sin escritura, aún hoy se mantiene intacto. Nos resta llegar a la cima del cerro. Eso será en un rato. Les cuento que en la pausa con Nati leímos varios de sus comentarios en Facebook. Así es que muchas gracias por dejarnos sus saludos y buenos deseos. Si aún vos no te sumaste y tenés ganas, nos buscás como Historias de Aquí y de Allá. Así conversamos un rato. Muy bien, ¿están listos para una nueva historia? Nati nos llevará a conocer un palacio que amerita ser contemplado. Es uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Se ubica en la zona norte. Realmente es bellísimo. El Palacio Sanssouci, además de poseer una riqueza arquitectónica y paisajística única, fue la antigua residencia del presidente Alvear. Se imaginarán que guarda una historia sin igual. Nati nos las va a mostrar. María Victoria, tu nombre evoca a una reina y yo acá adentro me puedo sentir como una princesa. Estamos dentro de un palacio en San Fernando, pero si vamos a los orígenes, ¿cuándo nació y por qué? El Palacio Sanssouci, que así se llama, fue mandado construir por la familia Alvear, por Carlos María de Alvear, que era el nieto del general, y eligió un arquitecto francés, René Sargent. La familia Alvear eligió para hacer 3 palacios, para sus 2 hermanas y para él. Este está aquí en Victoria, en San Fernando, porque lo hizo sobre tierras de su mujer, Mercedes Elortondo,
Y entonces por eso quedó emplazado más lejos que la ciudad de Buenos Aires. Tiene un encanto muy especial, pero si uno lo mira de afuera con la fachada, ¿de qué estilo estamos hablando? Bueno, estamos hablando del neoclásico francés. Y realmente es purísimo neoclásico francés, quizás el más de los tres que hizo René Sargent en la Argentina. Se comenzó la construcción en 1914, en plena Guerra Mundial, y después se inauguró en 1918. Y realmente, ¿por qué digo yo que es purísimo en el neoclásico? Porque así que René Sargent se asoció con Carleán, que era un decorador, y entonces hicieron todos los planos de decoración interna también con ellos. Y digo purísimo porque a veces en este lugar que estamos, que es el Jardín de Invierno, muchos libros dicen que es Art Nouveau. Aquí no existe el Art Nouveau, porque así que sí apareció en la misma época, no era para un palacio, el palacio tenía que ser neoclásico. Pero ¿cómo era construir en plena Guerra Mundial? Porque me hablas de 1914, ¿el arquitecto vino hasta acá, estuvo al mando de la construcción o cómo fue? No, el arquitecto nunca vino a la Argentina. Pasó a ser internacional, hizo varios palacios también para familias en Estados Unidos, y en París está el Camondo, que se visita como museo costumbrista, le hizo a los Vanderbilt también. Estaba de moda. Estaba de moda porque había ganado el premio Arquitectura Palacio en el 1911. Este quizás sea el más perfecto de los que quedan, porque es el último. Al ser el último, él perfeccionó acá sus ideas, y se considera, hay mucho escrito en Francia sobre él, se lo considera uno de los arquitectos del neoclásico más importante, porque realmente sus diseños son muy buenos. Lo que pasa es que al ser el último, ya te digo, lo perfeccionó y entonces nos quedó esa suerte, la tenemos nosotros. La Nussia Hardy eran los constructores, y cuando vino mucha gente de Europa a hacerlo, se traía todo de París, se concentraba ahí todos los materiales. Las canteras estaban lejos de Buenos Aires, todavía no se explotaban, así que todos los mármoles, las chimeneas, todo se trajo de allí. Y en uno de los viajes, uno de los barcos que traían se hundió. Entonces venía toda la herrería que teníamos de afuera. Entonces Sargent mandó nuevamente la herrería, pero le cambió el diseño. Dije, volvió a trabajar en el diseño. Exacto, que eso quede bajo el mar, voy a mandar un nuevo diseño. Y es lo que hizo. Cuando se inauguró la familia, ¿cuánto tiempo vivió acá? La familia Alvear entonces vivió acá varios años con sus 6 hijos. Se fueron a París y mandaban los mobiliarios desde allí. Después la vendieron, tuvo una época de auge primero con estas fiestas magníficas, porque todos estos salones gigantes era fiesta tras fiesta. Tuvo una decadencia donde se empezaron a dejar abandonada la casa. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de la década del 59 al 64, más o menos. Que cayó en abandono. Que cayó en abandono. En 1964 lo compra mi familia, o sea, mis tíos y mis padres, y entonces allí mi madre arquitecta, María Josefina Barra, mi madre, ella había hecho la restauración del casco histórico de San Isidro. Entonces empezó a especializarse en el neoclásico francés. ¿Cómo era ese abandono de este lugar? Y los vidrios rotos, los saqueos, los pisos derruidos. Mi madre dijo, vayamos a vivir todos allí y estando ahí lo voy a restaurar mejor. Y entonces nos mudamos dentro de esta casa unas 4 o 5 veces. Las dos familias, mis tíos con sus 7 hijos y nosotros con 5 hermanos, más mis padres, nos íbamos mudando. Luego mis tíos y sus hijos se fueron a San Isidro y nos quedamos con la casa nosotros. Entonces vos viviste, palpaste de cerca todo lo que fue la restauración. Sí, sí, sí. Al principio un frío terrible en invierno, porque la calefacción magnífica que había diseñado Sargent, futurista realmente, de aire caliente,
al no existir serpentinas y eso, llegaba un momento en que el aire que circulaba era tibio, tibio, frío. Además que estaba calculada para 18 grados, no como ahora que se calcula más caliente, ¿no? Pero si me hablas de calefacción en 1914, realmente era un edificio con innovación. Innovación total. Uno ve que hay muchísimas escaleras, pero ¿cuentan con un ascensor? Sí, hay un ascensor magnífico, con asiento y todo. ¿Con asiento? Sí, todo trabajado en madera, toda tallada. Realmente muy, muy interesante y funciona perfectamente bien. Funciona hasta el día de hoy. Perfectamente bien, así que la escalera principal es muy cómoda, ¿no? Pero perfectamente bien y lo usa mucho el fantasma. ¿También tiene un fantasma este palacio? Tiene fantasma. Pero me lo decís muy tranquila. Sí, porque es buena persona. Es buena, no molesta, se porta bien. No molesta, muchos que han venido, yo no lo vi nunca, pero mucha gente me dice, acá hay fantasma. Hemos tenido unos ingleses que me decían, qué bueno este fantasma. Y mi madre un día me dice, vas a tener que hablar con el fantasma porque está usando demasiado el ascensor. Gasta mucho. Porque de golpe vas a tomar el ascensor, ¡plum!, se te escapó. Y decís, pero si no hay nadie, solo yo. ¿Tiene alguna identidad ese fantasma? ¿Lo relacionan con algún personaje que haya estado por Muchos acá? lo relacionan con Alvear, con Carlos María. Sí, sí. Más de uno me ha dicho que lo ha visto sentado con Galera. María Victoria, estábamos hablando de un arquitecto que estaba de moda, francés, con un gran renombre, y tiene una obra cumbre de su trayectoria acá en San Fernando, y está al alcance de todos los argentinos. Y encima vos tuviste el placer de vivir acá, tenés el lujo de estar acá. Sí, por suerte tengo ese lujo. Lo que pasó fue que dentro del problema que ahora nosotros se nos plantea a la familia, es que tenemos un lugar donde todo nuestro alrededor se loteó y quedamos en esta isla, digamos, siendo que San Fernando es chico, pero en esta isla. Entonces, lo que hemos hecho tuvimos la necesidad, porque fue muy gracioso lo que me preguntás, porque tuvimos aquí de visita a Lord Spencer, el hermano de Lady Di. Sí. Él hizo un programa que se llamaba Grandes Mansiones en el Mundo y la primer mansión que hizo fuera de Europa vino aquí. Y su pregunta máxima era, ¿qué ayuda tienen para mantener esto? Ninguna. Al contrario, quizá es lujo, es esto, ¿no? Entonces eso realmente nos agobia mucho, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es tener que muchos salones abrirlos para alquilar. Y mi padre siempre quiso hacer una fundación paralela, no con Sanssouci, sino paralela artístico-cultural, ya que mi madre se dedicaba tanto a la restauración, él a la parte histórica, etc. Entonces hicimos una fundación, la Fundación Durini, que realmente se pudo lograr, porque son difíciles de formar cuando son artístico-culturales, después que falleció él, por eso le pusimos el nombre de él. Entonces, por la fundación canalizamos mucho el que quiera venir a visitar esta casa, porque si no, así que tuvimos que hacer, además de vivir aquí, usar algunos salones para alquilarlos, para casamientos o para eventos, etcétera, que la gente lo pueda visitar. Y ahora hacemos ciertas visitas guiadas para el que quiera, se anota y entonces esas las dirigimos, nos las canalizan por la fundación, porque tenemos acá una gerencia que, claro, los llaman tanto y dicen, no pueden entrar. Pero las canalizamos y muchos domingos hacemos ese tipo de recorrido para que la gente realmente vea lo que es un palacio y el que esté vivencial, no los otros que son museos, claro, sino vivencial, que estamos viviendo acá, que todo va cambiando y que pueden recorrer cada salón. ¡Wow! Majestuoso. El palacio es de estilo neoclásico francés purísimo.
está inspirado en la arquitectura clásica de Versalles. ¿A ustedes qué les pareció? Aún resta descubrir más, y Nati aprovechará la oportunidad para recorrer y conocer cada uno de sus rincones. Pero eso será en un rato, porque ahora es momento de hacer una pausa. Mientras, leemos sus comentarios de Facebook. Continuamos con más historias de aquí y de allá. Volvemos a Chubut. Sigue pendiente nuestro desafío en Gaiman, de llegar a la cima del cerro Loma Torta. En el camino, conversando con los hermanos, conoceremos un poco más sobre sus tradiciones, como así también de sus creencias religiosas y el rol de sus ancestros, para finalmente arribar a la cumbre de este lugar sagrado y obtener la bendición de ellos. Este camino de por sí uno se siente especial porque es sagrado, pero además es un lugar sumamente mágico, esta vista panorámica que tenemos del valle. Es realmente majestuoso y aquí descansan los hermanos. Los antiguos tehuelches, sí. Gununa Cuna, de la etnia Gununa Cuna, sí. ¿Cómo es la historia? ¿Por qué este lugar es sagrado? A través de los años, luego de haber realizado la restitución, nos fuimos dando cuenta que el lugar es sagrado desde el momento que pensamos en que nuestros antiguos que descansan hoy acá murieron de forma natural, no de forma violenta como en otras ocasiones, y el morir en forma natural hizo que ellos hicieran sus respectivas ceremonias, ¿sí? Entonces, cuando uno viene acá y puede escuchar, una de las cosas que nosotros hacemos siempre es estar en silencio y poder escuchar el viento o escuchar como se dice el silencio, uno luego se va como muy energizado, ¿no? Esto transmite una paz que yo creo que es lo que genera este tipo de enterratorio múltiple, ¿sí? En cuanto a la forma que tenían de enterrarlos, ¿cómo era? Lo que se ha sabido, luego de los estudios, por supuesto, es que se enterraban en una primera parte, se enterraban en forma de cunclillas. Pasado un cierto tiempo los retiraban, era el tiempo en que se podían desarticular los huesos y lo acomodaban de tal manera de que en una punta de una loma como es que estamos en este momento pudieran caber la mayor cantidad de hermanos, ¿sí? En el lugar. ¿Pero el chenque a qué se refiere? ¿A la formación o qué es en sí el chenque? Sí, el chenque tiene que ver con siempre, ¿no? una loma, donde en la punta de la loma nuestros hermanos, por el tema de su cosmovisión, como vos podés ver acá, el valle como se ve, tenés vista absolutamente para todos lados, el estar lo más cerca posible del Huenumapu, donde decimos nosotros que están nuestros ancestros, era la forma en que ellos acomodaban los restos de nuestros hermanos para que la cosmovisión continúe, ¿sí? Y las piedras es una de las formas más seguras que hay de cubrir nuestros enterratorios, ¿sí? ¿Por qué me dijeron que traiga y que dejé allí esta piedra y por qué invitan a todos a que traigan su piedra? Es una forma simbólica en la cual le pedimos a todos los visitantes que vienen poder colaborar trayendo una piedra, de manera que todos sean parte de la conformación de un chenque, ¿sí? Antes de llegar a la restitución, para que tengan que restituir estos cuerpos es porque en algún momento se encontraron. ¿Cómo descubren que aquí habían cuerpos? Sí, el descubrimiento fue a través de gente que anda en motos, que hace motociclismo, motocross, ¿no?
por estos lugares y en algún momento aparecieron los restos, cosa que eso llevó a que se hiciera la denuncia correspondiente, y cada vez que aparecen restos interviene el CENPAT. Es el centro de investigación de la ciencia, de los arqueólogos, ¿sí? Paleontólogos, biólogos, que está en Puerto Madryn. Y a partir de allí es que extraen estos cuerpos para un estudio. Claro, el CENPAT, como lo ha hecho en muchas ocasiones, se encargan de levantarlos, de estudiarlos y de alguna manera resguardarlos hasta que en algún momento, como está ocurriendo ahora, gracias a Futachao, cada vez más son las restituciones, cuando luego de los estudios ya es como que ya terminó esa etapa de investigación y están predispuestos a que esos restos sean solicitados por comunidades para que vuelvan a descansar en paz, como ocurrió acá en Loma Torta, ¿sí? ¿Cómo fue esa ceremonia donde se vio mucha gente emocionada caminando por este sendero, en donde regresan los cuerpos a este lugar al que pertenecían? Sí, recién veníamos caminando y me recordaba ahí con el Peña y Juan la cantidad de gente que había, mucha emoción. Era una restitución también que por primera vez realizaba una comunidad mancomunadamente, ¿no? con las autoridades del Estado, donde nosotros les hicimos entender el respeto que deben tener nuestros ancestros, ¿sí? Y que debíamos darle el mayor grado institucional con los estamentos del Estado presentes, porque son nuestros ancestros, se merecen el respeto debido. Ellos no quisieron ir a parar a que se los estudiara. Fue parte también de un proceso histórico donde nosotros hoy debemos ser parte para que ellos solicitar sus restituciones y que todos esos ancestros que están en distintos lugares, en museos, espacios públicos y privados, puedan regresar a la tierra, a su lugar de origen. ¿Qué piensan que sentirían sus ancestros de saber que trabajan ustedes día a día para que la cultura se mantenga en pie, para que esa tradición, en muchas cuestiones del boca en boca, del ejemplo, no se pierda? Y yo creo que en este momento están sintiendo lo mismo que sentimos nosotros, ¿no? Porque una de las razones de estar en un lugar acá, este sería nuestro lugar y no un cementerio, a pesar de que nuestros familiares están en cementerios. Y hoy tener un lugar donde puedo venir y hablar con mi mamá, hablar con mis abuelos y decirle que nos sentimos muy contentos de estar acá. Y el día que trajeron los restos, que subimos por acá también, ver las escuelas, ver la cantidad de gente que vino, era emocionante porque uno estaba acá arriba y todavía venía gente subiendo. Venía a un lugar que totalmente desconocido, parte de la historia. ¿Y cuál es su sueño? Hablando de restituciones, el sueño de nuestra comunidad o de los hermanos es poder reivindicar, restituir más restos humanos, y lo que estamos ahí pronto a salir, que ese es un sueño, la verdad es poder que un protocolo de restitución de restos óseos, arqueológicos, antropológicos, que se viene trabajando desde hace aproximadamente 10 años, pueda ser una realidad en Chubut. No se ha trabajado en otras provincias. Chubut sería también la primera experiencia donde hay una ley que respete la dignidad de las personas, de nuestros ancestros, ¿sí? Que en realidad son personas también y merecen ese retorno mediante un protocolo, donde todos tomemos conciencia de que son personas. Nosotros también vamos a ir algún día, vamos a partir de esta vida, si también necesitamos el debido respeto como ellos se lo merecen, ¿sí? Qué desafío tan hermoso, porque forma parte de cuidar este gran legado que dejaron los ancestros. Yo les quiero agradecer a cada uno, a la comunidad, por abrirse a contarnos toda su historia, parte de su cultura, de estos sueños que no es menor, y ojalá podamos ser también parte de un eslabón más, ¿no?, de esta cadena para seguir dando difusión de todo este legado que nos han dejado. Desde luego que para mí ha sido una gran experiencia y, como alguna vez me han enseñado, Peucalial. Peucalial, amén, Peucalial. Gracias. Gracias, Lemay. Gracias, Lemay.
Gracias a vos. Qué agradecida que estoy a la comunidad. No solo compartieron con nosotros sus creencias y anhelos, sino también nos permitieron acceder a este sagrado territorio, a Loma Torta, que sin lugar a dudas posee un significado más que valioso para ellos. ¿Saben qué? Cuando recorrí este lugar, sentía una especie de responsabilidad ante tanta generosidad, porque sentía que no solo me estaban contando una historia, sino también me abrían su corazón, explicándome y mostrándome cuáles eran sus raíces y el porqué de su convicción. Creo que es una actitud muy valiosa, cuando muchos otros no comparten justamente sus creencias o sueños, por miedo a sentirse vulnerables y juzgados. Y para la despedida de este bloque considero que la mejor forma es hacerlo en su lengua. Peucalial pupeñí pulamien. Hasta pronto, hermanos y hermanas. ¿Cómo andan en casa? Por los mensajes que estamos leyendo, pareciera que muchos almorzaron más tarde o la sobremesa se extendió. Y qué bueno que así sea. Nos encanta volver a juntar a la familia frente al televisor y que puedan compartir historias de aquí y de allá. Si aún vos no te sumaste, estás invitado. ¿Se imaginan cómo sería vivir en el Palacio Sanssouci, rodeados de una imponente arquitectura, con esos interiores majestuosos y esos bellos jardines? Bueno, sí, cada uno crea su propio palacio, pero no me pueden decir que este no es fenomenal. Lo que sí está claro es que Nati ya se lo imaginó. Y permitiéndose jugar como si fuera una niña, hasta pareciera que es la reina y este es su palacio. Vamos, hay más. Y ustedes también están invitados a dejarse llevar por su imaginación y sumergirse en él. Entonces el visitante, cuando llega, además de quedarse asombrado por el gran jardín que tienen, ¿cómo es el recorrido? Y el recorrido le vamos mostrando los distintos salones. Tenemos el Salón Azul. ¿Por ahí se empieza? Que por ahí se empieza. El Salón Azul es un salón que en su época, en los años 30, le habían cambiado el color. Entonces, con todo el saqueo que hubo de este lado del edificio, pudimos, está arrancado los tapizados, etcétera. Entonces, al restaurarlo encontramos su verdadero color. Entonces, es el más restaurado de todos. Se retapizó, se pintó nuevamente al antiguo color que tuvo. Después está el Salón Dorado, que es la joya de esta casa, el Salón Dorado, que era el salón de baile para los Alvear. Tiene un piso que es como un taraceado, lo que llamamos marquetería ahora, parece un mueble. Es el de entablonado, y sobre el entablonado está el dibujo de una madera muy finita de roble. Te da lástima entonces, pisarlo. sí, le pusimos unas alfombras para cuando se hacen las visitas o esto, o eventualmente se alquile alguna vez, y tiene una decoración magnífica en dorados que la hizo con Carleán. Se mandaron las telas
están lo mismo que en el azul, hay telas en las paredes que se mandaron de Francia también pintadas. Y después el Salón de los Espejos, que es un poco más chico, es más... es como en Versalles, el Salón de los Espejos, más chico pero está todo espejado. Después está el comedor, que es magnífico. El comedor tiene unos mármoles increíbles y es interesante porque cuando restauraron la Embajada de Estados Unidos llamaron a mi madre a ver qué se podía hacer, el gobierno americano, y la consola de la embajada la hicieron idéntica, la vinieron a copiar de aquí porque no tenían registros y en París tampoco en el estudio. Entonces copiaron esta idéntica, pero no usaron ese magnífico mármol que tenemos aquí. Tiene todo el tapizado hecho nuevo también, que lo tuvimos que buscar porque ya con la luz se había roto mucho, porque esta casa se abre todos los días. Y tuvimos que restaurar muchas paredes de ese salón, que son símil mármol. Están pintados con el artesano que pintaba, que venían de Suiza ellos, estos especialistas. Del comedor salimos y ¿hacia dónde vamos? Vamos al Salón Imperial, que es un salón central de una altura inmensa, porque en la parte de abajo estamos rodeados por todos los salones y en la parte de arriba estamos rodeados por todos los dormitorios. Se filmaron muchas películas y muchas cosas, pero lo más interesante es la escalera. La escalera magnífica, que está un poco copiada del Gran Palais de Versalles, está como llegando a ese salón, pero tiene como unos arcos que la separan un poquito del salón. ¿De qué material es? La escalera es toda en piedra, traída de Francia, piedra París. Después tiene como un damero abajo que es con negro de Bélgica, que es el único mármol negro puro que existe. Y después de las arcadas y de ese ojo de buey que hay, pasa a ser todo de roble de eslabonia, de madera. Pero lo interesante es que Sargent, el arquitecto, se fanatiza con el cinematógrafo que aparece, entonces se da cuenta de que las perspectivas no tienen que ser directas, tienen que ser como circulares, como recorridos. Entonces cuando uno va bajando la escalera, ya con el puente, y después va bajando, va vislumbrando el salón al que va a llegar y lo va viendo a través de esos arcos. O sea, son recorridos diferentes. Mismo dentro del salón vas girando por el jarón y vas viendo simetrías. Tiene una chimenea que está totalmente simétrica con respecto a una puerta falsa y una verdadera, porque la otra puerta del comedor, porque ahí se pasa al comedor, está más separada. Y hace simetría con el jardín de invierno, su entrada, pero que tampoco no está en el centro del salón. O sea, es todo un recorrido. Entonces, vinieron los expertos de Francia que escribieron sobre Sargent a ver esto y no podían creer la perfección de eso que había hecho esos recorridos. Que es grande, pero ¿capacidad para cuántas personas? Y el Salón Imperial, sentados entran 240. En el comedor sentados entran 100. En este que estamos ahora, que es el Jardín de Invierno. Ah, el Jardín de Invierno. Aquí se baila. ¿Aquí se baila? Sí, no queremos que se baile en esos pisos de madera, de roble, entonces se arma aquí el baile. Si hay que hacer un escenario con orquesta, se arma aquí también. El disjockey está aquí, o sea, esto es lo que contiene, digamos, lo de la fiesta. Imagino que durante toda tu vida todos tus amigos querían que vos hagas fiestas para venir acá. Y las hicimos, porque mi padre era él decía que había que festejar todo, porque después en la vejez lo que te queda son los festejos. Entonces, los bautismos, los cumpleaños, cualquier cosa, él hacía festejos. María Victoria, ¿acá termina el recorrido de las personas, los visitantes, o dónde pueden seguir circulando? Bueno, nosotros tenemos una capilla que es muy privada, que en las visitas guiadas también la abrimos en ese momento. Y lo que sí hemos hecho con la fundación es una especie de museo de las religiones más importantes que vinieron a la Argentina. Entonces tenemos la católica, tenemos la ortodoxa, tenemos la religión judía
tenemos la musulmana y oriental, un compendio de oriental. ¿Y dónde se muy encuentra chiquito. ese museo? Y eso lo hemos hecho, que hicimos su inauguración en su momento, lo hemos hecho en el semisótano, que tenemos ventanas. Es didáctico, está todo escrito, no tenemos grandes piezas, pero sí tenemos explicaciones buenas. ¿Qué más tuvieron que hacer para que hoy esta estructura esté de pie? Bueno, la idea fue transformar una parte de la casa, que tiene otra entrada, en departamentos. Al principio era para que viviéramos todos, los 7 hijos de mis tíos y nosotros 5 cuando nos casemos, etcétera. Pero bueno, luego se transformaron en departamentos. Era muy fácil hacerlo porque cada habitación su baño, bueno, se hicieron unas cocinas, etcétera. Y entonces se hicieron departamentos y son 11 departamentos que hay y los 11 se alquilan. En realidad antes se alquilaban por tiempos cortos, ahora casi todos se alquilan por tiempo largo y tienen uso de la piscina, de la pileta de natación. No pueden entrar a estos salones porque ellos tienen sus propios salones, porque cuando vos vas a un departamento en un palacio, las habitaciones son enormes, las salas también, o sea, todo es grande, cada habitación tiene 6x8, 6x7, o sea, son muy grandes, o sea que no es necesario que entren en ninguno de estos salones. Vos venís de una historia familiar que muchos años vivieron acá. Vos seguís estando acá. Este lugar imagino que ocupa un lugar enorme en tu corazón. La verdad que enorme, con muy lindos recuerdos y muy lindos presentes también. Yo me casé aquí, todos mis hermanos aquí, algún sobrino se casó, mis sobrinos aquí, varios. Bauticé a mi hijo en esta capilla, o sea que realmente lo hemos pasado muy bien y además nos hemos divertido mucho. Y cuando digo divertido, no solamente por las fiestas nuestras, sino por los visitantes, por las distintas personajes que pasaron por aquí, que siempre tan amables, directores de cine, viste, o presentaciones de moda como Versace, que era muy bien, entonces ellos querían estar con nosotros, entonces compartíamos desayunos, compartíamos almuerzos. Mi padre siempre muy generoso en eso y le divertía mucho, y entonces se sabía más de la farándula que nadie, porque iban y le charlaban y entonces él se enteraba de muchas cosas. En eso sí, porque él le dabas una revista y decía, ¡ay, qué horror! Pero cuando conocía el personaje, y tenemos muchísimas de esas anécdotas muy lindas, que te podría contar muchísimas, pero bueno. Una historia muy rica y la verdad un privilegio, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos de haber estado siempre acá. Tuvimos un privilegio. Y si hoy nos llama la atención, imagínense lo que habrá sido para aquel entonces. Sanssouci es una de las obras cumbre del academicismo francés en el país, con valores arquitectónicos excepcionales y un aire parisino indiscutible. Llegamos al final de este viaje. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de nuevas historias de aquí y de allá. ¿Desde dónde nos miraron? Probablemente ustedes tengan historias por contar. No duden en hacerlo. Acuérdense que en Facebook nos buscan como Historias de Aquí y de Allá. Que tengan un gran fin de semana. ¡Hasta pronto!